nuevamente muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, que son las ligas para joyería, las ligas DogsPro Alloys. Y en realidad este producto es un producto que es un poco difícil de mostrar, aunque a la vista es muy atractivo, como podemos ver aquí en esta cámara. Es muy bonito, pareciera que es metal fino, pareciera oro, plata. Sin embargo, la verdad es que no podemos demostrarle mucho a este producto. Por eso es que hoy decidimos hacer más bien una charla técnica, hablando sobre algunos conceptos básicos de la liga. Creo que esto va a ser muy interesante para todos los que estamos aquí, porque hemos detectado también que dentro de las personas que siguen estas transmisiones hay, por supuesto, los joyeros muy experimentados, que también seguramente les va a poder servir algo de lo que hablemos hoy, pero también están gente que está viendo si la joyería puede ser su hobby o su profesión. Entonces son diferentes audiencias, por lo que hoy decidimos que esto, más que una presentación de producto, que por supuesto vamos a hablar de las ligas DogsPro Alloys, el día de hoy vamos más bien a hacer una charla técnica de lo que es las ligas, que implica todo esto. Porque realmente el tema de las ligas es un tema ancestral. Hay piezas de joyería históricas como las monedas romanas y piezas que tenemos así de la prehistoria que todavía tenemos en museos que se han podido analizar, y es muy evidente que ha habido un uso de ligas. Ahora, ¿qué es lo que se ha usado a lo largo de toda la historia? Generalmente son estos dos metales que todos conocemos, que es el cobre y la plata. Sin embargo, la tecnología ha avanzado cada vez más, y justamente lo que yo quisiera que hoy, como mi propósito para el día de hoy, es poder dejar en ustedes una semilla de pregunta, una semilla de curiosidad, porque si en este momento ustedes están utilizando cobre y plata, no tiene nada de malo. Muchos aprendimos así la joyería, a hacer nuestras ligas en casa, y nosotros conocer las proporciones de cuánto cobre echarle, cuánta plata echarle, pero la tecnología ha avanzado. Ya no estamos en la época de los romanos, donde solo se usaban esos dos metales. Ahora tenemos una tecnología impresionante a nuestro alcance, que está con toda la línea de las ligas DogsPro Alloys. Así que, si me permiten, vamos a sentarnos ahora así como en el salón de clase. Hoy yo sé que todo el mundo ahora tiene clases virtuales, y vamos a tener una capsulita que creo que va a ser muy interesante. Son segmentos de un seminario o de una conferencia técnica que usualmente damos en muchos lugares en la República Mexicana. Hemos ido a varias expos, a varios eventos, así que pues son nada más extractos que son como lo más interesante para que ustedes puedan tener algunas bases. Así que, bueno, comencemos. Acompáñenme en este día de clases. ¿Qué es una liga? Sería como la primera pregunta que tenemos. Y como está apareciendo en su pantalla, en esta diapositiva, una liga, ahí lo pueden leer, pero básicamente es cuando agregamos un metal o una combinación de metales o materiales con otro material, con la finalidad de descomponer, o más bien de cambiar, de obtener características físicas, cambiarle sus características a estos metales. Y la pregunta es, ¿cuáles son las características usualmente que nosotros estamos buscando? Y también aquí pueden ver en la siguiente diapositiva cuáles son las características que se buscan. Por supuesto, aquí no está, pero la principal sería que pudiéramos llegar al quilataje o ley adecuada que estamos trabajando. Es decir, oro de 14 quilates, oro de 18, oro de 10, plata de 9.25, todo eso evidentemente es el punto número 1 para que usamos una liga. Sin embargo, cuando usamos otro tipo de ligas, vamos a poder tener otro tipo de características, como son, dice aquí la diapositiva que ustedes están viendo, características visuales. Esto es importantísimo, como el color y el brillo. Siempre que hablamos de este tema, podemos decir que a veces tenemos una marca de joyería, la que ustedes estén pensando en este momento, a veces la tienes muy clara en tu cabeza por el tema de el color que tiene la pieza. Es un color muy característico que siempre que vas a esa joyería, siempre que compras esa marca, es el mismo color y dura lo mismo. Esto se logra gracias a ligas de alta tecnología. Pero bueno, también tenemos características que buscamos como resistencia a la oxidación, y esto es importantísimo en las ligas que son para plata. Las ligas que son para evitar oxidación, porque la plata, que en México es un mercado importantísimo, sabemos que es algo que estamos buscando todo el tiempo, que nuestras piezas duren más sin oxidarse. Y finalmente tenemos todo lo que son las propiedades físicas, como fluidez, dureza, ductilidad, tamaño del grano. ¿Y esto qué se refiere? Si podemos hacer una gran división de cuáles son los procesos de creación o procesos productivos para hacer una joya, podríamos dividir en dos.
hay lo que se llama el vaciado a la cera perdida, donde fundimos un metal y luego lo vertimos en un molde. Entonces el metal fundido llena esas cavidades, llena ese molde y toma la forma y después realmente solo hacemos los terminados. El otro gran mundo de producción joyera es lo que le llamamos trabajo mecánico. Y en el trabajo mecánico lo que hacemos es, a partir de una barra, una hoja, un tubo, una lámina, a partir de ahí entonces nosotros vamos a estresar el metal golpeando, poniéndole cosas, cincelando, cortando, volviendo a recalentar, y esto es meterle mucho estrés al metal. Es decir, que cuando estamos buscando una liga, tenemos que ser muy cuidadosos en las ligas que estamos buscando, porque hay ligas especialmente formuladas para una cosa o para la otra. Ahora, solamente para que estemos muy claros del tipo de ligas que hay y términos que a veces podemos escuchar internacionalmente, como dice esta diapositiva que van a ver en pantalla, hay dos grandes grupos de ligas, lo que le llaman las ligas madre, que en inglés se llaman Master Alloys. Seguramente muchos de ustedes han escuchado eso, y también tenemos las ligas listas para usar, las que son ready to use. La gran diferencia que tenemos entre estas dos ligas es justamente que las ligas ready to use o listas para usar ya contienen el metal fino, es decir, ya tienen plata, oro. Por supuesto son de precio muy elevado, no son muy usuales aquí en México justamente por el precio. Entonces, realmente toda esta plática que vamos a hablar, vamos a estar hablando sobre Master Alloys o ligas madres. Son las ligas que tienen todos los demás compuestos que se requieren y que vamos a nosotros ya simplemente agregar el metal fino para que nosotros podamos hacer la producción. ¿Y por qué es tan importante esto que estamos diciendo? Como dijimos, el tema de ligar se hace desde hace muchísimo tiempo y solo se usaba cobre y plata, básicamente. Pero en las ligas de hoy en día podemos tener muchos otros elementos que a veces en cantidades mínimas, chiquititas, van a hacer un gran cambio. Por eso, como pueden ver aquí en la siguiente diapositiva, hay dos elementos que componen una liga. Una liga Master Alloy, una liga madre, que son los macroelementos, que son el cobre, puede ser el zinc, el níquel, que pueden ser considerados como macroelementos justamente porque su proporción es mayor. Pero lo interesante de las ligas viene justo en esto que son los microelementos. Los microelementos son componentes químicos muy especialmente diseñados para proporcionar características muy adecuadas a cada metal. Como ven ahí tenemos zinc, níquel, cadmio, paladio, germanio, iridio, cobalto, rutenio, renio. Hay muchísimos, bueno, no son muchos, pero hay varios elementos químicos que se pueden agregar y que hacen que nuestra liga sea pues cada vez más de alta tecnología y nos permita hacer labores diferentes. Por eso, como les decía, hay ligas particularmente para cada uno de estos dos grandes procesos de producción, que es el vaciado y que es el trabajo mecánico. Como dijimos, las de vaciado, ¿qué es lo que estaríamos buscando? En una liga para vaciado estaríamos buscando que nuestro metal en su estado líquido fluya mucho más, llene mucho mejor las cavidades para que nuestro árbol termine pues perfectamente lleno, con perfectos detalles reproducidos y nos ahorre mucho tiempo en el pulido y en el retoque. Por el contrario, cuando estamos hablando del trabajo mecánico, lo que buscamos son ligas que nos van a permitir que el metal aguante más, que aguante mucho estrés. Porque recuerden, el trabajo mecánico recalentamos, golpeamos, doblamos, el metal se estresa mucho más que con el vaciado. Entonces las características que buscamos son muy diferentes. Por eso es que existen al menos 3 grandes grupos de ligas que son para diferentes trabajos. Están, en primer lugar, las que se llaman ligas universales. Y en esto de las ligas universales, tal vez es como el paso de entrada. Es como si todos ustedes o alguno de ustedes que nos está escuchando no está ocupando al día de hoy ligas ya prefabricadas, sino solamente cobre y plata. Sería muy interesante que pudieran adentrarse en este mundo a través de las ligas universales. Digamos, son las ligas básicas, más permisivas, que pueden utilizarse tanto para vaciado como para trabajo mecánico. Pero también tenemos, ahora sí, ligas específicamente para trabajo mecánico y ligas para vaciado. Como están tal vez viendo en esta diapositiva que les estamos mostrando, como dije, las ligas universales son para un uso indistinto. Aquí es muy interesante que cuando estén comprando una liga,
ustedes estén muy seguros de cuál es el porcentaje de trabajo que van a tener. Hay talleres o fábricas o artesanos que hacen un poco de todo. Entonces tal vez la Universal incluso sería su liga para toda la vida. Pero hay quienes hacen mucho trabajo mecánico y de pronto poco vaciado. Y ahí yo les recomendaría que compraran unas de trabajo mecánico, porque como pueden ver, esas ligas también se pueden usar un poco para el vaciado. No es lo ideal, pero se pueden usar. Y las ligas para el vaciado, eso sí es muy importante recalcar que solo son para el vaciado, pero tenemos muchísima gente que se dedica solo a vaciar y esas son ligas muy populares. Entonces, aquí la importancia que queríamos destacar es justamente, mucha gente me pregunta cuando damos estas conferencias, ¿y que yo no puedo hacer estas fórmulas? La respuesta sería, pues sí, teóricamente puedes tú crear tu propia liga, pero cuando nosotros vemos los microelementos que yo les acabo de comentar, estamos hablando de cantidades muy difíciles de pesar. Cuando yo les digo de rutenio, por poner un ejemplo, necesitas ponerle 0.003 gramos, ahí entonces ya necesitas una balanza analítica, una balanza diferente a la que seguramente tienes en tu taller. Son equipos muy caros. Además, algunos de estos elementos químicos que les estoy mencionando son en su estado puro, hasta un poco peligrosos de manejar. Ya cuando están mezclados pierden esa peligrosidad. Además, muchos de estos elementos son súper difíciles de encontrar, súper difíciles de comprar para las cantidades que necesitan. El otro tema es también que estas recetas son como recetas secretas. En realidad, las compañías que fabrican las ligas nunca dan esas recetas, solo dicen para qué se usa y traen como una guía muy general de lo que trae, pero así el detalle de los microelementos nunca se dice, es la receta secreta de la casa. Entonces llegar a esas recetas no es tan fácil y requiere años y años y años de experiencia que son pues justamente el expertise de las empresas que fabrican ligas para joyería. Y por eso es que en Doxa nos hemos aliado con una empresa italiana que es de muchísima tradición, tiene más de 60 años produciendo ligas para joyería. Es una empresa muy conocida que se llama Pandora Alloys y a través de esta empresa estamos fabricando las ligas DoxPro Alloys. Y esto lo mencionamos porque siempre que hablamos de DoxPro, nos gusta decir que los productos DoxPro son productos que llevan una doble garantía. ¿Por qué doble garantía? Porque como dije, hay una gran empresa detrás, como en este caso es Pandora Alloys, que justamente respalda con más de 60 años de experiencia, con mucha investigación, con una gran participación en el mercado, pues respalda sus productos. Y son tan buenos que nosotros en Doxa también nos atrevimos a ponerle nuestra marca, DoxPro, la elección de los profesionales. Así que siempre esto es un tema muy importante cuando ustedes decidan comprar las ligas, porque hay muchos proveedores y hay muchos lugares donde se pueden comprar, pero no siempre llevan todas estas garantías y todo el tema técnico y de acompañamiento que también en Doxa pueden tener. Muchas veces también me he encontrado con comentarios que me dicen, pues que no puedo alcanzar lo mismo con el cobre y con la plata, y por supuesto que teóricamente se podría alcanzar hasta cierto punto. Como les he dicho, con los microelementos se mejora mucho. Y para cuando hablamos de este tema, justamente hay una gráfica o una tabla que quisiera que vieran aquí en pantalla, que habla sobre las ligas tradicionales contra las ligas preparadas. Y esta me gustaría nada más pues, explicarles de qué se trata esto, donde dice Alloy A, B, C, D, E. Son justamente 5 ligas o 5 aleaciones que se probaron ciegamente en un laboratorio. Por ejemplo, como ven en la liga A, es 75% de oro y solamente tiene plata y cobre. Es decir, es la liga que hace todo mundo en su taller, cortando los cables de cobre y agregándole la plata ahí que compraron, ¿no? Y las demás, como ven, tienen ya zinc, silicio, cobalto, iridio. Por ejemplo, la D es una liga que tiene muchísimas características o muchísimos componentes, muchos ingredientes. Y lo que está interesante es justo los otros 3 cuadros, el que está abajo y los 2 que están a la derecha. El que está abajo habla de la dureza y habla de cuánto se pudieron alargar las piezas cuando se sometieron a esa tensión. Y por ejemplo, si ven, pues la dureza, o que dice hardness as cast, pues prácticamente es muy igual en todas las ligas. Y también si nos vamos a la penúltima hilera que dice elongation, el porcentaje también es casi igual. Entonces dirías, bueno, ahí no vale la pena, ¿no? ¿Para qué gasto en una liga? Sin embargo, la última fila de este cuadrito, que es el que está abajo a mano izquierda, donde dice Invalid Tensile Tests, podemos ver que en la liga D, por ejemplo, hubo 0 tests inválidos.
O sea, todas las piezas pasaron y llegaron a estos números. Cuando nos vamos a comparar con la Liga A, el 45%, o sea, casi la mitad, ni siquiera se pudieron probar porque fueron test inválidos. O sea, se rompió la pieza, algo pasó, no salió como queríamos. Y entonces ahí es donde viene la gran diferencia. ¿Y cuál fue lo que cambió? Simplemente los componentes de los microelementos de la liga. Y esto es mucho hablar de trabajo mecánico, pero las que están justamente del otro lado, las otras dos tablitas que son muy interesantes también de ver, hablan de las mismas ligas, donde podemos ver, dice Average Defect Size. Es, obviamente, si vemos al microscopio, como de hecho allá abajito se alcanzan a ver unas tomas de microscopio de las diferentes ligas, cómo quedan una vez que se vaciaron. Y todas las ligas, tienen defectos a nivel microscópico. Y aquí es muy interesante ver cuál es el tamaño de los defectos que tienen las piezas, donde la Liga A, que repetimos es la liga tradicional, solo cobre y plata, dice que el promedio del tamaño de los defectos estaba entre 30 y 40 micromilímetros. Fíjense nuevamente la C o la D, que son ligas como que tienen más componentes, incluso la E, llegamos hasta 3 y 5 micromilímetros. Es decir, ¿Esto en qué se traduce? No solamente es hablar de números, esto se traduce en eficiencia y en productividad. Cuando tú tienes defectos más grandes en tu pieza en el vaciado, te vas a tardar más tiempo en pulir, vas a tener más desgaste, más merma y por supuesto te vuelves menos eficiente y menos competitivo internacionalmente. También, por ejemplo, si volvemos a la gráfica, la última que está al lado derecho abajo, dice filling, llenado, que este es un tema tan importante. Muchas veces que nosotros hemos visitado fábricas, vemos este tipo de errores, que cuando vierten el metal en el investimento, en la cavidad, no se llena al 100%. Y bueno, esto es muy normal. A veces llega a pasar, y más cuando no estamos usando un equipo que tenga vacío o un equipo que esté con gas protectivo, que son como cosas de muy alta tecnología. Sin embargo, aquí como pueden ver en esta tabla, nuevamente la Liga A llenó solamente al 37%. Es muy interesante, aquí no lo voy a mostrar porque no nos da el tiempo de todo esto, pero lo que se llenó, o las pruebas que se hicieron fueron con unas como mallitas, o sea, eran piezas difíciles de llenar y por eso es que en realidad ninguna llegó al 100%, pero nuevamente podemos ver del 37% que es la liga tradicional, los demás números cómo suben, 54 hasta el 78% de llenado, que eso habla de una eficiencia nuevamente importantísima. Es decir, que aquí con datos técnicos podemos estar justamente demostrando por qué es que es importantísimo empezar a usar ligas de alta tecnología. Como dije, todos probablemente se nos enseñó en la escuela a ligar con cobre y con plata, y eso no tiene nada de malo y se puede hacer, pero sería interesante empezar a ver esto. Creo que ya tenemos algunas preguntas en el estudio y nos dicen que si tenemos ligas para hacer soldadura de plata y que si hay liga para hacer soldadura de oro de 10 quilates. Sí tenemos estos productos. Es cuestión nada más de que nos escriban, porque justamente estos son es otra gama de productos que obviamente están dentro de la liga, pero estos son justamente para producir soldadura. Pero sí los tenemos estos productos con mucho gusto. Entonces, lo que podemos pues resumir un poquito de nuestro salón de clases, el del día de hoy, es cuáles son las ventajas o desventajas, y quiero decir desventajas entre comillas, de utilizar las ligas, y en este caso las ligas DoxPro Alloys. Las ventajas, ahí está, también vamos a poner por escrito ahí que lo puedan ver en su pantalla. La consistencia en características físicas de producción. Como les dije, ser consistentes en tu producción, mismo color, misma eficiencia, mismos terminados, eso te va a dar justamente el diferencial con la competencia. Ahorro en los procesos de pulido, ya lo hablamos, formulación perfecta. Como dijimos, a veces algunos de los microelementos son muy difíciles de conseguir y de manejar, y hacer la fórmula para empezar es secreta y luego no la podemos hacer tan fácil porque a veces son microgramos que tenemos que poner. Y bueno, si quisieras tú, una de las cosas que sí requerimos equipos pues un poco más de alta tecnología para poder utilizarlas. Eso es algo que no mencioné, pero una de las cosas que tienes que hacer, que está mencionada como la primer desventaja, es que tal vez vas a tener que cambiar algunos de tus procesos. El primero y tal vez el más significativo sería cómo fundes tu metal. También muchas veces nos hemos encontrado, y es cierto, porque hay muchos maestros que tienen toda la experiencia del mundo y cuando le pregunto, oiga, ¿cómo sabe cuando el metal ya está listo, no?
¿Cómo sabe de la temperatura? Y el maestro me dice, pues al ojo. Cuando está, yo ya conozco la tonalidad de mi metal cuando está bien mezclado. Y eso realmente es cierto. Pero ¿cuántos años se requieren para llegar a ese punto? Y además no todos tienen esa exactitud visual. Y además el ojo también nos puede engañar. El ojo no detecta los mismos colores de la misma manera, y menos cuando estamos justamente haciendo temas muy brillantes como el metal fundido. Entonces, el primer gran cambio que tendrías que hacer en tu producción es tener por lo menos un horno eléctrico. No son tan caros, y ese horno eléctrico te va a permitir tener una temperatura justa, adecuada y exacta para que hagas tu fundición. ¿Qué es lo que puede pasar si tú usas las ligas y sigues fundiendo con soplete en una copela? El riesgo que corres es que al sobrecalentar pudieras ya comenzar a evaporar otros metales. Y entonces la gran fórmula secreta que tenemos va a dejar de funcionar porque, por decir algo, ya te volaste el zinc y ya se evaporó. Y entonces ya lo que era el zinc, pues ya no está, y entonces ya le echaste a perder. Por eso es que es muy importante tener la temperatura ideal. Entonces, esta sería la gran, como repito, entre comillas, desventaja, porque eso de decir desventaja más bien quiere decir que te vas a profesionalizar en tus procesos. Ahora, también las ligas caseras tienen más permisividad de uso. O sea, puedes mover un poco temperaturas, puedes mover un poco tiempos, y también, de momento, pudiera parecer que las ligas son más costosas, pero cuando tú sumas todos y cada uno de los elementos que te aporta una liga de alta tecnología, pues obviamente se paga sola. Y además vendes más, literalmente, porque eres más barato, más productivo, más bonito, mejor calidad. Y bueno, como dije, pues podemos hablar un poco de la gama de productos que tenemos en DocsPro Alloys. Y bueno, tenemos muchos productos para cada tipo de aplicación. En grandes rasgos, tenemos ligas para oro amarillo, ligas para oro blanco, ligas para oro rojo, ligas para plata. Y en todas estas tenemos tanto ligas de uso universal, como ligas para trabajo mecánico, como ligas para vaciado. Entonces, es cuestión de que te acerques con uno de los técnicos de Doxa para que te pueda orientar sobre la liga que más te convendría. Aquí tenemos, y una de las grandes ventajas cuando tú compras una liga DocsPro Alloys es justamente que nosotros te podemos proporcionar esta información que estoy mostrándoles. Es una ficha técnica donde tenemos todos los componentes. Obviamente los microelementos no tenemos no podemos dar incluso por convenio la receta secreta, pero lo más interesante viene aquí en la parte de atrás, donde tenemos todas las temperaturas de fusión, temperaturas de vaciado, las recomendaciones de temperatura de los cubiletes, enfriamiento, etcétera. Todo un procedimiento de trabajo que ya está como por escrito y que nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que estábamos haciendo. Así que estas ligas son muy buenas. Hemos tenido muchísima aceptación en el mercado. Por supuesto, hay mucha gente que ya usa ligas, y también sería la invitación de probar las ligas DocsPro. Si ya en tu fábrica, en tu taller, tienes ligas, te invitaríamos a que hagas la prueba con las ligas DocsPro, que tienen una calidad extraordinaria de nivel internacional. Me están pasando aquí unas preguntas. Informes de horno para fundir. Bueno, aquí nada más podemos hablar de que hay dos tecnologías, que son los hornos eléctricos, y después también tenemos los hornos de inducción. Los hornos de inducción realmente son más para fábricas, es un proceso muy rápido, muy eficiente, pero son aparatos un poco más costosos. Pero los hornos para fundir, el más adecuado o el de entrada, serían los que les llaman hornos tipo cafetera, y son unos hornos que tienen literalmente una resistencia eléctrica y con ello calientan. Es muy importante que todos los hornos, de cualquier tipo que ustedes tengan, sean cuidadosos en estar manteniendo las termocuplas, justamente los sensores de temperatura, para que estos sensores puedan funcionar bien y te estén dando la lectura adecuada. Porque también nos hemos encontrado en ocasiones que tenemos personas que me dicen, es que la liga no está sirviendo o algo pasó, y cuando vamos a revisar los equipos justamente nos encontramos con que el horno no estaba bien, el horno estaba calentando muchísimo más, la termocupla se había movido. Entonces, lo primero que les recomendaría es un horno cafetera. Son hornos que no son muy caros, son una inversión muy útil y para muchos años en el taller. Y bueno, por supuesto, pueden aprovechar en este momento la gran venta Doxa para que puedan hacerse de un equipo como este. Ahora, como comentario final también,
antes de que, sí, bueno, han estado llegando preguntas, me parece, pero otro comentario que quisiéramos hacer es que independientemente de lo que hemos hablado de ligas, todavía hay muchas personas en el mercado que dicen, no, yo quiero seguir haciendo, porque ya tengo mi relación de cobre con plata. Yo ya sé cuánto cobre y cuánta plata poner, no quiero y no necesito usar una liga. Pero buenas noticias, también para ustedes tenemos un producto importante, porque nosotros también vendemos cobre químicamente puro, cobre electrolítico químicamente puro. Les voy a platicar una historia que siempre cuento en estas conferencias que damos. Una vez fuimos a visitar una fábrica que tenía problemas de producción y cuando preguntamos nos dijeron, ¿ustedes hacen su liga? Sí, sí la hacemos. Y entonces vimos cómo la hacían, vimos todo el proceso y efectivamente había un problema en la producción. Pero cuando fuimos a investigar a fondo, nos encontramos con que estaban usando el cobre, iban y compraban como desperdicio de cable, y entonces cortaban, pelaban el cable y ese era el cobre que utilizaban. Y el problema de ese cobre es que no es químicamente puro. Tiene otras cosas y al tener otras cosas, entonces ya estábamos haciendo como una receta secreta, ¿no? Y eso es lo que estaba produciendo los errores en la producción. De modo que si alguno de ustedes quiere seguir usando solamente cobre y plata, también tenemos cobre químicamente puro, que va a ser muy importante y muy interesante para que lo puedan agregar en su producción. Nos siguen preguntando sobre las ligas para hacer soldadura. Como les dije, sí las tenemos. Y son ligas también que se venden mucho justamente para hacer reparaciones, todo este tipo de cosas, para igualar colores. Sí las tenemos y pueden contactarnos para poderles dar información, precios y todo lo necesario. Bueno, hoy, entonces, como dijimos, fue más bien un tema de sentarnos en el salón de clases. Espero que haya sido amena esta plática y que tanto quienes tienen experiencia como quienes no hayan podido aprender algo, hayamos podido despertar su curiosidad, porque pues yo creo que vale mucho la pena que probemos un producto tan bonito como este. Otra de las cosas también que son importantes es el terminado. Como ustedes ven, esta liga ya en sí es suficientemente brillante. Es una liga que está hasta bonita, es decir, esto se va a fundir después, pero hasta en su estado como lo vendemos es muy bonita. Importante también, nosotros siempre pensamos en todo tipo de clientes, pensamos en el pequeño joyero, en el pequeño taller, en la fábrica pequeña y en la gran fábrica. Y tenemos, como están viendo aquí, presentaciones de 1 kilo, tenemos presentaciones de 10 kilos, pero también vendemos desde 5 gramos en la tienda. Eso realmente solo es el mostrador, pero desde 5 gramos quiere decir que no debe haber ningún pretexto para que puedas empezar a usar unas ligas de alta tecnología, como son las ligas DocsPro Alloys. Así que esperamos que el objetivo de la charla de hoy, que era justamente haber dejado en ustedes esa curiosidad, despertar ese interés por estas ligas, se vierta en que nos puedan hablar, nos puedan pedir más información y podamos poder contactar con ustedes para seguir esta charla. Nos han preguntado mucho si podemos hacer visitas técnicas a las fábricas. Y la respuesta es sí, aunque en este momento tenemos mucho tema de las restricciones sanitarias. Sin embargo, aún así podemos ponernos de acuerdo y ver qué podemos hacer para asesorarles cuando tienen algún tema técnico, algún tema de producción, en sus talleres, en sus fábricas. Tenemos mucha experiencia conjunta de todos nuestros técnicos justamente para atender todo esto. Así que no me queda más que agradecer. Gracias por habernos seguido nuevamente en esta transmisión.